darle las gracias a la organización de Andrea, en concreto a Mire, que se acuerda de mí, y me ha invitado a compartir con vosotros este momento. Para mí, después de escuchar a las poderosas, va a ser muy agradable vais a entender mucho más en función de lo que ellas han ido nombrando, el horror que supone la valentía y el coraje de salir de la prostitución. He titulado la conferencia "Romper el silencio, la reconstrucción subjetiva de la prostitución", desde la voz de una terapeuta que ha acompañado a las mujeres, de las que yo he aprendido tanto, con las que he acompañado, ¿no? Entonces, en mi cabeza, cuando Merche me llamó para plantear que yo os diera esa conferencia, yo todo el rato en mi cabeza, después de oír a la abogada, ¿no? Me parece que es importante que hagamos una reflexión sobre lo que implica la regulación, la abolición, no solamente a nivel legal, sino a nivel simbólico, a nivel de la sostenibilidad. Entonces, en mi cabeza, el objetivo de mi comunicación es que todas las que estéis aquí podáis tener herramientas para poder defender por qué necesitamos la abolición y que comprendáis los efectos traumáticos que la prostitución incrusta en el cuerpo, como muy bien decía ella. Hay mujeres que no pueden ni aprender, no porque sean tontas, sino porque el daño que la violencia sistemática y continua ha dejado en sus cuerpos y en sus mentes impide, esto es lo que no somos conscientes, y también creo que tenemos que ser muy conscientes dentro del movimiento feminista, que aunque una mujer salga de la prostitución, creemos que sales de la prostitución y se acabó el problema. Nunca se acaba el problema. Yo siento transmitir esto, pero es así. Todas las violencias que una mujer que ha estado en la prostitución ha vivido, todas se quedan grabadas en las redes neurales de sus cuerpos. Su esperanza de vida, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Vengo a ver en otra conferencia, hablaba de mujeres mayores que ya no pueden ejercer porque no les demandan, ¿no? El putero. Esas mujeres que igual han estado 30, 40 años o 30 años haciendo la prostitución, su esperanza de vida es entre un 40 y un 50% menor que los de cualquier mujer que no ejerce la prostitución. Entonces, creo que esto no ocurre, ¿no? Cuando siempre nos plantean que el problema de la prostitución, se vive como que si ellas lo desean, es un trabajo como otro cualquiera. Siempre cuando yo doy una conferencia me va a levantar alguien la voz diciendo el tema de, susodicho siempre, de fregar escaleras, y entonces quiero que tengáis estos datos en la cabeza cuando alguien os plantee esto. ¿Quién fregando escaleras va a tener estos daños físicos? Entonces, veis que van a tener enfermedades de transmisión, lo tenéis ahí, ¿no? Una mujer que haya tenido y ejercido la prostitución va a padecer enfermedades de transmisión sexual. Lo habitual a día de hoy es que el putero no quiere ponerse preservativos y entonces, con lo cual, ellos en las condiciones en las que están no les queda más remedio que acceder a ese tipo de demanda. Van a aparecer cáncer de cervix, un cáncer de cervix ni enfermedades de transmisión sexual que yo sepa se van a tener fregando escaleras. Va a haber lesiones vaginales, vaginismo, infecciones urinarias. Muchas de las mujeres con las que yo he trabajado, yo no tengo una experiencia a pie de calle de lo que implica como vosotros tenéis. Mi experiencia es muy limitada con mujeres que ya habían salido de la prostitución, que tenían ya una mirada feminista, y entonces me han llegado a mí desde esa perspectiva, cosa que no tiene nada que ver con, ya habían dado un paso muy importante. Por eso creo que en mi cabeza no podemos olvidarnos nunca de las que no tienen este acceso, de las que están ahí viviendo sistemáticamente la violencia, ¿no? Van a aparecer dolores de espalda, de cabeza, de estómago, fibromialgia. Para poder sobrevivir al entorno de la violencia constante y sistemática, las mujeres tienen que hacerse adictas, tienen que meterse droga, porque si no, no hay ser humano que pueda soportar esa situación. Entonces, muchas de las mujeres que salen de la prostitución, y esto creo que las feministas lo tenemos, quedan dañadas con adicciones, no porque sean unas malas personas, sino porque no les ha quedado otro remedio para poder sobrevivir que tener que consumir droga, ¿no?
van a tener problemas hepáticos por lo mismo, van a tener desórdenes alimentarios. Yo me he encontrado muchas con problemas. Una de las maneras de calmar la ansiedad es comer, porque es una forma que te calma. Van a tener embarazos no deseados, eso no se pasa entre las galeras, abortos en unas condiciones absolutamente precarias. Van a tener, por no citar, las miles de lesiones corporales que una mujer en prostitución sufre. Van a tener fracturas, dislocaciones, moratones, traumatismos craneoencefálicos. Esto que hablabais de la falta de que no pueden aprender un idioma es uno de los daños centrales. O sea, la violencia sistemática, luego os lo voy a explicar, genera una dificultad para que el lóbulo frontal, que es el que es capaz de incorporar y de tener memoria, se queda arrasado, porque la mujer en prostitución tiene que colocarse permanentemente en modo supervivencia. Y entonces nos pensamos, bueno, pues ya deja la prostitución y se acabó el problema. Sí. No, o sea, porque ese daño forma parte de su arquitectura cerebral, se ha borrado de la misma manera que ahora, con el uso del GPS, se ha visto que las redes neurales de la orientación, por ejemplo, en los taxistas de Londres, ha decrecido una barbaridad. Lo que tiene que ver con la capacidad de protegerme, de poder poner límites, etc., se lo han arrasado. Esa red neural no existe y va a haber que construirla y va a haber que ayudarle a construirla, ¿no? Entonces va a haber problemas visuales, entumecimiento de manos y pies, falta de concentración y de memoria, y no tenemos los datos de cuántas son las que mueren en este ejercicio, que son muchas. Entonces, esto no pasa fregando escaleras. Entonces, ¿qué efectos produce la subjetividad? Esta fractura interna. Va a haber una fragmentación identitaria o pérdida de ego. Hay Amelia Tiganos, que yo la he tratado, y otras mujeres con las que yo he trabajado, me explicaba que cuando uno entra en la prostitución, lo primero que pierde es su yo, es su nombre. Todas las mujeres en prostitución, la mayoría, dejan de ser ellas mismas. Amelia me decía, yo me miraba al espejo y yo no veía a Amelia, yo veía una puta. Entonces, calcular el efecto que esto tiene, ¿no? Va a haber una erosión de la autonomía. O sea, hay muchas mujeres que precisamente por este daño en su lóbulo, en su cerebro, en su sistema nervioso, no, van a tener serias dificultades para tomar decisiones y para poner límites. Me ha encantado todo lo que tú explicabas de cómo ibas, ¿no? O sea, cuando ese daño sistemático, tú te esfuerzas y trabajas y llevas tu dinero para tener los papeles, y es una zancadilla y otra, o sea, uno pierde absolutamente ya el sentido de la dignidad, de que la vida tiene de la esperanza de que esto sea factible. Entonces, esto se daña y bueno, creo que las poderosas son una prueba maravillosa de que realmente es posible la recuperación, siempre y cuando haya un grupo que lo posibilite, que desgraciadamente muchas de las mujeres que están en prostitución no lo tienen, ¿no? Entonces, lo que yo me he encontrado, que su salud mental se encuentra absolutamente dañada. Entonces, ahora, o sea, imaginaros que el daño que produce las mujeres que han estado en prostitución tienen un trastorno de estrés traumático complejo en un porcentaje mucho mayor que los hombres que han estado en la guerra de Vietnam. O sea, los hombres de la guerra de Vietnam, que es cuando se vuelve a estructurar el concepto de trastorno de estrés postraumático, tienen flashback, viven una situación de estrés continuo. Eso, en las mujeres que han sufrido la prostitución, es mucho más intenso ese estrés postraumático. ¿Qué camino vamos a recorrer? Vamos a ver el desmantelamiento, o sea, ¿qué pasa cuando una mujer entra en la prostitución, que se quiebra? ¿Cómo se produce la reconstrucción? ¿Cómo se inicia la sanación en el espacio terapéutico? Y yo lo llamo los destellos. ¿Qué aparece, ¿no? ¿Qué luces, ¿no? Como qué destellos que van a posibilitar la recuperación? Entonces, yo agradeceros tanto que vuestro testimonio, el testimonio de las supervivientes, es un acto de rebelión, porque yo he estado dando conferencias a terapeutas y psiquiatras y psicoanalistas, y cuando yo les hablo de esto, me miran como las vacas al tren. O sea,
no hay una mirada realmente que reconozca el impacto que tiene a todos los niveles la existencia del sistema prostitucional, lo que sufren las mujeres que quedan atrapadas en ese sistema y lo que sufrimos toda la sociedad producto de este daño. Por eso me parece que pongáis palabras y que podáis decir qué es lo que ocurre, me parece que es fundamental. Entonces, para explicaros qué pasa en el interior de una mujer, me he inventado un caso, le he puesto un nombre para que no se centralice ninguna mujer en concreto de las que yo he podido tocar, y lo llamo, o sea, ¿qué me pasa a mí cuando viene una mujer? O sea, os digo que yo no tengo una experiencia, entonces aquí lo llamo el silencio de Ana. Cuando yo conozco a Ana, y os digo que es una mujer, pero es un hombre imaginario, yo me encuentro una mujer absolutamente blindada, colapsada en sus emociones. O sea, ella puede hablar incluso del horror que ha vivido, pero te describe el horror que ha vivido sin entumecida. No hay conexión, está disociada, no hay una conexión profunda con el daño que eso genera. Entonces, yo digo que uno de los efectos más dañinos que produce la prostitución es que se colapsa el lenguaje. No hay un lenguaje para nombrar lo que uno ha vivido. Donde debería haber una palabra para el dolor, es el miedo o la rabia, solo hay un vacío. O sea, no puede ni sentir ya ni el miedo, es una desolación interna total. Entonces yo digo que la prostitución a Ana no solamente le robó la sensación de vivir en un entorno seguro, de poder confiar que los hombres y las mujeres me van a tratar bien, o sea, eso está arrasado, viven en un estado de estrés y de ansiedad permanente, sino que también le saqueó el vocabulario interno, la manera en la que esa persona puede explicarse. Entonces luego, si queréis, podemos charlar sobre esto y cómo lo habéis vivido vosotras, ¿no? El silencio para mí, que una mujer, muchas de las mujeres me dicen, yo me quedo, Carmina, no tengo palabras, estoy absolutamente vacía por dentro, estoy arrasada. Entonces yo digo que el silencio es la aniquilación de la subjetividad. O sea, para poderme reconocer lo que he vivido, tengo que nombrarlo. Y claro, esto no se podía ni nombrar. Acompañar a estas mujeres me ha enseñado que el trauma no es un recuerdo, que el trauma es una huella en el cuerpo y en el alma. O sea, eso se queda ahí, y vosotros mejor que nadie lo sabéis, ¿no? ¿Cómo se desmantela la subjetividad? Entonces, teniendo trauma complejo, entonces, una cosa es el trauma aislado, que es cuando yo tengo un accidente, yo puedo me han acosado o incluso puedo haber sufrido una violación un día. Eso me va a generar un trauma, sin ninguna duda, y aquí seguro que habrá mujeres que lo han vivido, porque todas hemos vivido situaciones de violencia sexual. Eso no se nos ha olvidado nunca, siempre forma parte de nuestra manera de vivir y de entendernos. Pero lo que pasa es que por eso, y vuelvo a las escaleras, a fregar escaleras, las mujeres que han estado en la prostitución durante años seguidos presentan un trauma complejo. ¿Qué es un trauma complejo? Es una reacción a una exposición prolongada y repetitiva a situaciones en las que es difícil e imposible escapar. Es decir, ellas hablaban de cómo están sufriendo, o sea, una violencia económica, violencia no pueden tener ni acceso al lenguaje, violencia, como estamos viendo, institucional, a todos los niveles. Entonces, todo eso internamente te deja absolutamente arrasada, ¿no? ¿Cuáles son las huellas que deja el trauma complejo? En Ana yo veía que, entonces quiero también que las mujeres feministas tenemos que ser muy pacientes con las mujeres que salen del sistema prostitucional, porque el salir no las hace escaparse de ese horror. Entonces, ¿qué me encontré yo con la mayoría de ellas? Una desregulación emocional. Hoy puedo estar como loca, estoy contentísima, y ahora me pongo otro día, estoy pensando en otra mujer que ya he atendido, absolutamente colapsada. Carmina, no puedo salir de la cama. Porque cuando el trauma complejo funciona, una manera de defenderme ante la situación del horror que uno vive es quedarme colapsada. Es como, estoy anestesiada, ni siento ni padezco. Pero claro, ese estado no le permite a esa persona tener una vida, levantarse de la cama, luchar por la vida. Se quedan absolutamente... Van a entrar en lo que os decía antes, la despersonalización y la disociación. Entonces, esta mujer no era capaz de verse íntegra, no era capaz de verse quién había sido ella de niña,
cómo había entrado ahí, o sea, todos sus pensamientos eran fragmentados. Hay un deterioro profundo en las relaciones sociales. Entonces, hay como la experiencia que ellas tienen es que los demás me hacen daño, lo que mi cerebro y mi cuerpo aprende, yo no puedo confiar en los demás. Entonces, también tenemos que tener muy claro que tenemos que ser muy pacientes, porque solamente en la medida que encuentren espacios de seguridad van a poder reparar esa red neural en la que eso aparezca, ¿no? Una cosa importantísima es la pérdida del sistema es decir, de darle un sentido a la vida. Cuando uno vive en esas condiciones, hay tantas mujeres que intentan suicidarse porque no pueden, no pueden salir de ahí. Creo que este es el otro. Las que fregan escaleras no tienen estas fantasías que yo me he encontrado sistemáticas de suicidio, ¿no? Una desregulación, que era lo que os decía antes, de nuestro sistema nervioso autónomo, que no me daría tiempo para explicar, es el que gobierna más del 90% de nuestra vida y de nuestra conducta, tanto de las mujeres que han estado atrapadas en la prostitución como de los demás. Es estar permanentemente en ese estado de alerta, en ese estado hace que ese sistema se desregule, va a dar lugar a todo tipo de enfermedades, etc. Y una alteración profunda de la autopercepción. Soy una mierda, no valgo para... Como encima están dañadas, no pueden, por ejemplo, me pongo a estudiar, no puedo estudiar. Entonces, en lugar, como no comprenden que lo que les pasa tiene que ver con todo lo que han vivido, se consideran, pues eso, soy un desastre, ¿no? Este cuadro de Madrid de la violación me parece es muy potente, pero a mí me parece que expresa muy bien lo que le pasa a una mujer que ha sido abusada, que ha sido violada sistemáticamente. Su cuerpo, entonces Madrid nos hace reflexionar con este cuadro. Él representa el caso de una adolescente violada, entonces transforma cómo el rostro deja de ser un rostro humano. Los ojos se transforman en sus pechos, su nariz va a ser su ombligo y la boca el pubis. Es decir, en qué medida el cuerpo de una mujer, su esencia, su ser, su manera de sentirse, va a estar absolutamente condicionado y mediado por su cuerpo, por la manera en la que yo me muestro y demás. Entonces creo que este es otro aspecto fundamental a tener en cuenta. La reconstrucción de Ana. Entonces, yo sigo un poco la perspectiva que hace Judy Herman, que es de las mujeres que más ha investigado sobre todo el tema de la recuperación, y ella plantea que hay 4 fases. La primera fase ella le llama, es la de la seguridad. Entonces yo digo que antes de reconstruir la casa, de reconstruir la subjetividad de Ana, teníamos que asegurar que su terreno, donde ella se asentaba, no temblara. El primer objetivo no fue que Ana hablara del trauma. Este es un gran error también cuando nos quieren. Entonces yo respeto muchísimo, valoro tanto que habléis, pero también hay que respetar muchísimo, porque cada mujer que tiene que volver a hablar del trauma se vuelve a retraumatizar, vuelve a entrar en contacto. Entonces no siempre es factible que una mujer hable del trauma. Entonces el primer objetivo es que ella, fue que sintiera que mi consulta y el vínculo que establecíamos entre las dos era un lugar seguro. Empezamos validando sus estados mentales, dándole valor a cuando se sentía arrasada, cuando no podía levantarse de la cama, y a trabajar y a enseñarle cómo podía hacer a regularse su sistema nervioso. Hicimos técnicas de respiración, de grounding, anclaje en el presente. Esto le permitió a Ana percibir que su cuerpo podía sentir calma y no solo terror. Esto es uno de los grandes terrores que vive una mujer. No puede hacer caso a su cuerpo, porque se encuentra con el horror. La segunda fase fue reaprender a sentir y a nombrar, recuperar el lenguaje. La disociación que os he dicho, la incapacidad para identificar qué emociones uno siente, porque me quedo vacía, me quedo bloqueada. Entonces empezamos por lo más básico, empezamos identificando sus diferentes estados mentales y emocionales, por eso os pongo aquí las caritas con diferentes estados emocionales, porque cuando tú les dices, no siento nada. Amelia muchas veces dice ahora que ella ahora siente, y claro, siente dolor, siente rabia, llora, cosa que antes estaba absolutamente bloqueada y no lo podía sentir, ¿no? Trabajamos desde el cuerpo hacia la emoción. Poco a poco Ana fue pudiendo reconocer sus diferentes estados de ánimo y construir su propio
idioma emocional y decir, ahora estoy enfadada, ahora estoy contenta, ahora estoy de esta manera o de la otra. La fase tercera es reescribir la narrativa. Yo no voy a poder salir de víctima superviviente si yo no puedo construir un relato. Da igual, puede ser que yo no lo cuente porque eso me haga daño, pero yo necesito comprender qué me llevó a estar ahí, y entonces ahí la internalización del estigma dañaba su yo. Ana se sentía invadida de sentimientos de culpa, de vergüenza y de desprecio hacia su persona. Me decía, soy una basura. Comenzamos a desafiar esas creencias y yo le decía, Ana, ¿quién te dijo que eras basura? ¿Qué habrías dicho tú si otra mujer, otra niña hubiera pasado por lo mismo que tú? ¿Qué le dirías a esa niña? No eres una basura, eres víctima de una situación de horror que has vivido, ¿no? Empezamos a separar lo que le hicieron de lo que ella era. Esto es muy importante, que una mujer se dé cuenta que una cosa es lo que ha vivido, otra cosa es lo que ella es. El punto de inflexión fue cuando, al recordar su entrada en la prostitución, dijo, yo no elegí eso, que esto es otro tema que sería para otro dato, ¿no? Me rendí porque no veía otra salida. Cambió la culpa por la comprensión. Dejó de ser la prostituta para ser la mujer que sobrevivió a la falta de alternativas. Fase cuarta, reconectar con nosotros, los vínculos sanos. Una de las secuelas de la prostitución, como he dicho antes, es el aislamiento y la desconfianza. Ana, a través de nuestra relación, aprendió que existen vínculos saludables en los que podía sentirse segura, respetada, que podía tener sus propias opiniones, que podía decirme a mí que no, y que yo la aceptaba, aunque discrepara de mí. Aprendió a confiar en sí misma, en lo que ella percibía en su cuerpo, en la información que su cuerpo le mandaba, y a respetar sus límites. Cuando se sintió preparada, se atrevió a apuntarse al taller, que yo doy un taller de relaciones saludables, donde pudo ir surgiendo otra manera de relacionarse con los demás. Ya está. Ya. Y ahora aparece el destello, el momento de la reconstrucción. Entonces quiero deciros que la reconstrucción no es lineal, hay avances y retrocesos, por eso os digo, tenemos que ser muy pacientes, o sea, calcular que nosotros cuando hemos tenido una experiencia traumática que no tiene ni nada que ver ni de cerca con lo que estas criaturas han sufrido, va a haber momentos, Amelia hasta ahora en Rumanía ha vuelto a entrar en una situación de pánico porque todo su cuerpo se ponía en contacto con las situaciones en las que fue violada. Entonces, todo esto no desaparece, lo puedo manejar de otra manera, ¿no? Pero hubo un momento en Ana que lo encapsuló todo. Dijo, durante años mi cuerpo fue un lugar en el que los otros me hacían daño. Ahora está empezando a ser mi hogar.